Gandía, una ciudad eminentemente comercial y de servicios, ha dado un paso decisivo para transformar su comercio tradicional en digital. En este sentido, la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Gandía, dotado con 50.000 euros, para desarrollar una plataforma que sirva para ofrecer online todo tipo de productos locales, lo que en el argot se denomina un marketplace. Este nuevo escaparate comercial nace con un criterio universal, es decir, que cualquier producto o servicio circunscrito al ámbito de Gandía se pueda vender también a cualquier cliente del mundo. La llegada de la pandemia sanitaria ha acelerado el cambio de hábitos de los consumidores hacia un comercio digital, monopolizado hoy día por unas pocas plataformas que operan a nivel global. El nuevo Gandía Marketplace supondrá que todas las empresas o autónomos locales puedan utilizar esta herramienta digital como alternativa a estas grandes compañías dedicadas al comercio electrónico, ya estén asociadas o no a cualquier entidad empresarial de la ciudad. Por cierto, la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, ha indicado que esta nueva plataforma servirá también para acceder a toda la información que genera este comercio digital, el Big Data, y que ayuda a trazar estrategias de venta. Dir-los a ese xicotet empresari, a esa xicoteta tenda, a ese xicotet restaurant, que no li tinguen por a la digitalització, que no li tinguen por a aquestes noves ferramentes. Al revés, és una oportunitat per a que tots units siguem més forts, per a que entrem en aquestes noves maneres de consumir en el qual el consumidor en casa no respecta ni horaris comercials ni ningún tipus de limitació. A dia d'avui la gent amb el seu mòbil vol comprar al moment. El presidente de FAES, Juan Pablo Tur, ha explicado que esta asociación empresarial está trabajando en este proyecto del Marketplace desde el mes de marzo, coincidiendo con el confinamiento, cuando determinada marca de comercio electrónico copó la práctica totalidad de ventas que se producían. También el concejal de Comercio e Innovación de Gandía, Ferran Martínez, apunta que estamos en un momento trascendental para el comercio y que esta nueva plataforma puede convertirse en un arma que permita poder competir en Internet.